hay una preocupación de una modificación de comportamiento humano a través de una IA que nadie está controlando, nadie sabe cómo funciona. Y vuelvo y repito, Juan, es que el problema es que esto es una escala muy grande. Son millones de personas las que están siendo impactadas en este momento por estos sistemas. ¿Así usted no usa ChatGPT? Su vida está de alguna forma u otra, en algún punto muy pequeño o muy grande, está siendo permeada por la inteligencia artificial. Si el mismo creador está teniendo dudas de cómo es el funcionamiento a esa gran escala, entonces, ¿quién está a cargo? La inteligencia artificial logró lo que parecía imposible, y es que científicos, desarrolladores de empresas rivales como Google DeepMind, Anthropic, Meta y OpenAI se unieran para hacer un estudio en conjunto. ¿Y qué arrojó ese estudio en conjunto? Palabras más, palabras menos, la conclusión es que poco a poco vamos dejando de entender cómo piensa la inteligencia artificial. Y esto puede sonar bastante preocupante, puede sonar hasta peligroso, y tal vez lo sea. ¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo de la inteligencia artificial que poco a poco vayamos dejando de entender, de poder transitar los vericuetos de sus modelos de razonamiento? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Nos debería generar confianza o desconfianza que esto esté sucediendo? Pues bien, de esto es de lo que vamos a hablar en el día de hoy en Hay para Todos. Mi nombre es Juan Pablo Russo. Y yo, Diego Páramo. Juan, definitivamente esto se veía venir. Sí. La verdad es que no creo que sea para sorprendernos, creo que por el contrario es algo que es una preocupación real. Sí es preocupante. Sí. Primer spoiler, sí, preocupemos. Sí, en realidad sí es, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Imagínese usted que una gran cantidad de científicos, ¿cierto? Que hoy en día son científicos de datos, etcétera, que están construyendo estos sistemas, están perdiendo el control de cómo se está el sistema comportando. Y es muy común. Bueno, hay un capítulo anterior que lanzamos hace unas cuantas semanas que hablábamos de qué pasaba si se le hacía el jailbreak a los modelos de inteligencia artificial. Es decir, si usted lograba acceder a estos modelos sin ningún tipo de control interno sobre las respuestas que arroja, y el resultado es bastante creepy. Claro, pero entonces aquí hay varias cosas. Uno que me llama la atención, digamos, normalmente, por ejemplo, yo cuando trabajé en Google, hay esquemas en donde usted puede decir que hay algo que está ocurriendo dentro de la compañía, ¿cierto? Con lo que usted no está de acuerdo. Eso se puede hacer de manera anónima o también se puede hacer con su nombre personal. Usted puede levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo éticamente con esto que está... Hay algo que está ocurriendo dentro de la compañía que no estoy de acuerdo. Y eso puede ser ético, puede ser financiero. Claro, pero mire, sobre todo eso empezó con que, digamos, esos canales de comunicación iniciaron en estas organizaciones ¿con qué? Con el tema de acoso sexual. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que sí creo que es importante acá es, primero, dentro de estas cartas y dentro de este llamado de estas personas dentro de estas compañías es, hombre, no nos sentimos cómodos del todo de estos canales de comunicación dentro de las compañías. Grave. Es decir, eso es muy grave porque esto de alguna manera tiene que garantizar si yo estoy construyendo un sistema, si estoy haciendo algo que pueda hablar. Entonces, lo primero que están diciendo es, no nos sentimos cómodos dentro de nuestras mismas compañías para hacerlo, y por esa razón creamos este nuevo canal. Usted que es ex Google, confírmeme un chisme por allá de los albores de la inteligencia artificial, mucho antes como un año antes de que surgieran los ChatGPTs y todos estos cuentos. Había un chisme que era que el traductor de Google, pues lo que hacía era, para traducir de un idioma al otro, pasaba por el inglés, como digamos el modelo de traducción. Es decir, si usted quería traducir de francés a español, el traductor lo que hacía era traducir de francés a inglés y luego de inglés a español. E hicieron un experimento, y estoy preguntando porque creo que es chisme, hicieron un experimento de quitarle el paso intermedio por el inglés y hacer uno de los algoritmos de Machine Learning para que hiciera las traducciones directamente. Y que lo que hizo fue crear su propio lenguaje intermedio de ningún conocimiento, para que la gente quedó como, uy, quítele el enchufe a esta vaina porque... desconéctelo porque esta vaina estaba empezando a hablar en un idioma en el que no entendemos nosotros. La verdad es que lo desconozco, Juan. No entonces sí es claro. Olvídenlo. No lo tengo claro, pero sí he logrado, sí he visto, y inclusive a nosotros nos pasó, que las mismas inteligencias artificiales sí pueden construir lenguajes propios para comunicarse entre sí. Okay. Digámoslo así, no lenguajes humanos,
¿sí? Entonces sí podría llegar a ocurrir. Ahora, lo que sí es claro desde el punto de vista de traducción es que si usted va a traducir de un idioma a otro, es mejor ir directo, digamos, no pasar por un idioma tercero, porque el contexto puede cambiar mucho. Digamos, usted sabe que, por ejemplo, el idioma español es tremendamente rico, ¿cierto? En términos de la cantidad de palabras, etcétera, que tiene. Pasarlo por el inglés pierde mucho contexto. Se quita magia, sí. Entonces es muy probable que eso sí sea Pero bueno, así. volvamos al tema A lo en que voy- cuestión. Teníamos, pues, retomemos. Estos manes se juntaron y eso es grave porque habla, uno, de que hay una preocupación y dos, de que no existe esa comunicación interna, esa cultura corporativa de crear estas alertas. Pero es que esto va más profundo aún, Juan. Digamos que dentro de los modelos de inteligencia artificial, hay unos modelos que se llaman los frontier models, no sé cómo se dirá en español, modelos frontera tal vez. Los frontier models son los modelos más grandes y más potentes. Los más avanzados, ¿sí? los más Esos son digamos, la última frontera. Los modelos más completos y más robustos son los modelos frontier. Esos modelos frontier son los que se utilizan inclusive para el desarrollo de otros modelos. Y piense como el papá de los modelos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estos frontier models son tremendamente grandes y tremendamente complejos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también están diciendo, si estos modelos frontier no se controlan, podemos llegar a creer que esto podría tener unos riesgos catastróficos, digamos, catastróficos en términos de que estos modelos podrían llegar a tomar una vida, digamos, en términos generales, e empezar a hacer cosas que no queremos necesariamente que ocurran, ¿cierto? Entonces, lo primero es que están diciendo, hey, queremos levantar la mano, queremos advertir que esto está pasando, y es un manifiesto público de estas personas que además lo firman, Sí, ¿cierto? le ponen nombre y apellido, esto no es un anónimo. No, y de hecho, hay personas ahí, digamos, de lo que Sí, yo he visto, ¿reconoció nombres? pues hay personas que, digámoslo así, si son pesadas, digamos, Son autoridades a las que hay que pararles bolas. Claro, y digamos que es importante, ¿por qué? Porque, digamos, desde el contexto ellos mismos están diciendo, sí, efectivamente, nosotros somos quienes apoyamos, digamos, este tema. O sea, ahí hay nombres como Benjo, Hinton, Russell, que son fuertes dentro de la academia, digamos, y dentro de la parte de desarrollos de inteligencia artificial, y digamos que ellos están diciendo como un llamado urgente. Pero mire que esto... Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué está sucediendo ese llamado si yo cuando, por ejemplo, Gemini, sobre todo Gemini y ChatGPT son muy abiertos en esto? Y es, uno les puede decir, muéstrame qué es lo que está haciendo. Y le muestra, estos son los pasos que estoy dando para cumplir, para ejecutar su instrucción. Pero si yo le digo, no sabe si lo está inventando. Es que acuérdese que estos son modelos de lenguaje. Sí, por eso. Yo lo he tratado de explicar muchas veces acá. Entonces ahí es donde comienza a explicarme y a traducirme los modelos de lenguaje son modelos de predicción. Sí. ¿Qué hacen? Usted lo entrena con un montón de lenguaje y ellos van prediciendo lo mejor que puede ocurrir en términos de las palabras. Entonces ellos van hilando frases a partir de eso. Pero eso suena bonito y está bien. Pero la pregunta que le hago es, yo de todos modos estoy viendo, digamos, ese proceso interno, o por lo menos me está mostrando un proceso interno, no sé si sea cierto o no, pero me está diciendo, estoy buscando las fuentes, estoy analizando no sé qué, estoy mirando no sé qué, estoy creando la imagen, o estoy desarrollando. Claro. ¿Sí? Me muestra ese paso a paso que está dando el proceso. Eso se llama, pues por lo que he podido averiguar a raíz de este artículo, se llama el chain of thought, la cadena de pensamiento interna del modelo. Sí, pero vuelvo, insisto, decimos que ¿qué es lo que pasa? Inclusive a nosotros nos ha pasado en el desarrollo. Y le explico, digamos aquí, tal vez lo explicaba en diferentes modelos de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Las compañías que construyen inteligencias artificiales, sí, es decir, que crean propiedad intelectual en inteligencia artificial, son compañías que están construyendo sus propios algoritmos. Sí. Pero ¿qué pasa? Piénselo, la mejor manera que puedo explicarlo es lo siguiente. Una inteligencia artificial siempre va a tener un input y un output, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que son los algoritmos y todo lo que es la construcción de esos algoritmos es la masa de la mitad. En muchos casos, esa masa de la mitad se puede terminar convirtiendo en un black box, es decir, una caja que al fin y al cabo no entendemos por qué está tomando la decisión que tomó. A pesar de que yo haya escrito el código que sigue ese Claro, es que a nosotros nos pasó.
Es que a nosotros nos ha pasado, inclusive dentro de la compañía nos ha pasado, que no entendemos el por qué una inteligencia artificial está tomando una decisión o está sugiriendo algo en particular. Entonces, digamos, esto no es, para mí no es nuevo. Es decir, y eso que lo estoy hablando en un contexto y una cosa pequeña. ¿Por qué? Lo que yo hago es implementar inteligencia artificial específicamente en empresas. Estas compañías lo están haciendo mucho más grande. E imagínense, en ese momento y en ese contexto, a nosotros sí nos ha ocurrido que no entendemos por qué la inteligencia artificial está tomando. Es que mire, recuerde que hay muchas cosas. Muchas de esas inteligencias artificiales que hacen se entrenan para tomar Pero decisiones. cuénteme el chisme completo, porque usted me está diciendo, no, viera lo que le pasó a esta vieja y no me cuenta. Venga, cuénteme el chisme completo. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Usted está intentando hacer qué y en dónde Déjeme, me acuerdo a ver si tengo NDA para poderlo contar o no, y ahorita se lo cuento, porque no ha sido solamente en una, no ha No me sido cuente el nombre de solamente, la vieja, solo échame el no, chisme. no han sido sola, es que no ha sido una sola vez. Ok. Es que no ha sido una sola vez que haya ocurrido esto. Entonces, ¿a dónde va el tema? Si a nosotros nos ha ocurrido con modelos y con programaciones más pequeñas, imagínense con estas programaciones y esos niveles. Entonces, no me sorprende que haya primero una preocupación de poder entender en profundidad cómo esa inteligencia artificial está resolviendo o no, o está generando algún output en específico. Que eso es parte de lo que además ellos dicen. Aquí hay riesgos inherentes que no estamos entendiendo cómo estos frontier models están funcionando. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles? Aparte de que nosotros los hayamos creado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante advertir sobre eso? Porque cuando usted tiene algo que programa y está perdiendo el control frente a eso que programó, no necesariamente denota que eso sea inteligente, digamos que el sistema sea inteligente per se, sino que realmente no está entendiendo. ¿Sí? La primera Me preocupación perdí por completo. es que le voy a explicar. Una cosa es que usted construya un sistema de inteligencia artificial y no esté entendiendo del todo cómo está funcionando, ¿sí? Porque es que piense que la programación es muy grande. Usted crea redes neuronales o crea cualquier lo que sea. Las programaciones pueden ser muy grandes y complejas y la inteligencia artificial se puede meter por muchos surcos y llegar a una respuesta que tal vez para el ojo humano no es tan lógica, pero para la inteligencia artificial con todos los datos y el entrenamiento sí. Sí. Para eso se construyen, de hecho, porque precisamente nosotros hemos llegado a muchas conclusiones que parecen raras, que la inteligencia artificial lo sacó como un output o como un resultado, pero es porque nosotros no teníamos la capacidad de analizar todo ese contexto de datos. Entonces, digamos, ahí está bien, porque usted dice, wow, no entendí por qué salió este resultado, pero salió. Ese es el primero. El segundo, que es más preocupante, es que lo que sí está pasando es que sobre todo en sistemas más avanzados, los mismos sistemas avanzados están volviendo a reescribir sus propias líneas de código. Sí, acuérdense que hoy en día se le está enseñando a la inteligencia artificial a programar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos fronteras sí puede ocurrir que el mismo modelo se esté reescribiendo y esté cambiando sus normas y no nos estemos dando cuenta. Ahí sí es la preocupación. Y ahí es donde se habla, digamos, en ese asunto de que le puede mamar gallo a uno, en el sentido de uno como creador, como desarrollador, decirle, venga, muéstrame qué es lo que está haciendo. Y no, yo no estoy haciendo nada. Todo está bien acá, todo está como igual. Es decir, está ocultando, está aprendiendo a esconder esas partes de su razonamiento dentro de ese autoentrenamiento que se está dando. Podría pasar. Es que mire, es que el problema es que piense que al fin y al cabo todas las compañías de tecnología están en una guerra o digamos en una carrera de saber quién es la que tiene la mejor IA, Claro. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y eso ya lo hemos dicho, esto no es un tema de mercado, aunque lo es, Es una pero sobre todo realidad. es un tema de dominancia. Claro. De dominancia política y económica. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que están diciendo estos personajes es que cuando usted es contratado lo hacen firmar un NDA, ¿cierto? Sí. Un Non-Disclosure Agreement. Y lo que dicen es que ese No-Disclosure Agreement los está obligando a guardar silencio, incluso si encuentran riesgos graves dentro de la programación, que eso es gravísimo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que efectivamente estas son inteligencias artificiales que están tocando millones de personas. No miles, no cientos, millones, sino billones de personas. Sí, Entonces, así usted no use ChatGPT, su vida está de alguna forma u otra, en algún punto muy pequeño o muy grande
está siendo permeada por la inteligencia artificial. Claro, pero entonces fíjese, si el mismo creador está teniendo dudas de cómo es el funcionamiento a esa gran escala, entonces ¿quién está a cargo? Sí. ¿Quién lo está manejando? Y entonces podría llegar, ahí es en donde está la preocupación de los sesgos, ¿cierto? Del tema ético. No, digamos que más que eso es que si uno no tiene la certeza de cómo realmente está actuando el modelo, pues obviamente la preocupación es qué pasa si este modelo empieza a funcionar de tal manera que genere a gran escala una desinformación, ¿sí? O inclusive que haga de cuenta, que haga un colapso de un mercado, Sí. porque considera que es lo que se debe hacer. Entonces la pérdida de control del propio código se vuelve terrible. Es decir, es que piense que, mire, nosotros lo dijimos hace poco, 25% del código de Google, por ejemplo, lo está construyendo ya inteligencia artificial. Sí, claro. ¿Quién está haciendo la validación humana de semejante cantidad de código? Es que usted sabe la cantidad de código que genera Google al La día. semana pasada me contó un amigo que trabaja en una muy importante, que es, bueno, no voy a decir el nombre, Microsoft, que el 30% del código de Microsoft se está escribiendo con inteligencia artificial. ¿Quién valida eso? Es que la velocidad con la que se genera el código y que la genera una inteligencia artificial que lo genera mucho más rápido que el ser humano, ¿hay una validación humana o no? ¿Sí me entiende? Entonces, fíjese que ahí de alguna manera también hay un llamado de, hey, estamos perdiendo el control frente a lo que es lo más importante, que es la programación de una inteligencia artificial, porque le estamos dando la capacidad a la inteligencia artificial de sobreescribirse o de escribirse a ella misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez estos modelos se están volviendo un black box. ¿Qué significa? No los estamos entendiendo. No estamos entendiendo en profundidad cómo funcionan. Y es preocupante. Pero es que esto ha sido, mire. Pero es preocupante, ¿por qué? Porque es que yo no tengo que saber cómo funciona, qué sé yo, en palabras de Diego Santos, hizo un artículo reciente, no tengo que saber cómo funciona una máquina de combustión interna para subirme a un carro y manejar. ¿Sí me explico? Yo puedo seguir manejando a pesar de que no tengo ni idea cómo funciona un carro. ¿Por qué esto puede ser grave? Pues, man, es muy grave porque nosotros, de hecho, lo hemos hablado en otros episodios. Hay personas que están utilizando esto como apoyo emocional. Hay personas que están teniendo en este momento ChatGPT o cualquiera de estos sistemas como un asistente personal. Entonces, podrían estar siendo manipulados, tal vez, no lo sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, hay una preocupación de una modificación de comportamiento humano a través de una IA que nadie está controlando, nadie sabe cómo funciona. Y vuelvo y repito, Juan, es que el problema es que esto es una escala muy grande. Son millones de personas las que están siendo impactadas en este momento por estos sistemas. Entonces, al fin y al cabo, sí es importante entender cómo funciona, porque a partir de cómo funciona, yo puedo generar precisamente esos bloqueos. O decirle a la inteligencia artificial, mire, este camino no, por acá no entre, este tipo de cosas no lo haga. Y eso, mire, la cantidad de problemas que han tenido todas estas inteligencias artificiales con derechos de autores, ¿no? Lo hemos hablado, es que todos estos temas lo hemos venido hablando de manera recurrente dentro de este podcast. Es decir, han sido una cantidad de temas que han llevado a estas organizaciones a decir, oiga, no estamos teniendo el control. Y eso es grave. Entonces, ¿sí me entiende por qué es grave? Porque al fin y al cabo, estas organizaciones, si no tienen la capacidad de realmente entender qué es lo que está ocurriendo, pues entonces, ¿quién lo va a tener? Y además, piense, hoy en día los sistemas no son tan inteligentes como va a ser una inteligencia artificial general. Pero en el momento en que llegue, entonces vamos a perder el control completamente sobre esa inteligencia artificial. Es que los riesgos son muy grandes, Juan. Es decir, no es muy grande. El que piense que en este momento lo están diciendo, en este momento estamos en un breaking point. Hablábamos hace algunas semanas de una otra alerta. Nosotros tenemos inteligencia artificial y hablábamos tan mal de ella que pareciéramos que estuviéramos en contra. Pero la verdad, la inteligencia artificial tiene cosas muy buenas. Pero precisamente estamos preparándonos es para todas las cosas malas que podría haber. Pero hablábamos hace unas semanas, Diego, del tema de unas alertas que surgieron de modelos de inteligencia artificial que amenazaban con chantajear a sus desarrolladores si les amenazaban con apagarlos. Mostramos un video. ¿Pasó? Sí. Pero es que mire, no, Juan, es que yo creo que el contexto es diferente. Pero se refiere, eso ya me pregunta, ¿se refiere a eso mismo? No, yo creo que el contexto es muy diferente. Uno es la problemática de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el desarrollo de modelos y que se están llevando a gran escala porque hoy en día tenemos los accesos como personas a esos modelos. Por ejemplo, hoy en día se dio un acceso a Gemini o ChatGPT a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, digamos, usted tiene hoy en día acceso a inteligencia artificial como ser humano, ya, directo.
Ahora, ¿qué pasa? En el contexto de las empresas es diferente. Sí. ¿Por qué? Porque es que en el contexto, cuando yo tomo una inteligencia artificial, la voy a implementar en una empresa, es diferente porque son mucho más controladas. Las inteligencias, la mayor cantidad de las inteligencias artificiales, Juan, que hoy en día estamos desarrollando nosotros en empresas, son contenidas en nubes privadas, con algoritmos hechos a la medida para esa empresa, en donde nosotros sí entendemos qué es lo que debe hacer el algoritmo y en muy poca ocasión realmente se sale de donde debe hacer. ¿Se le ha Porque salido de control en algún momento? no, pero sí hemos tenido momentos en donde no hemos entendido por qué llegó a una conclusión o no. Y toca volver a entrar a mirar dentro de todo el código, dentro del chain of thought, de todo lo que hizo el AI, por qué llegó a esa conclusión. Y si no lo detectan, ¿qué hacen? Ahí es en donde está el problema que están diciendo ellos. Entonces dice, ok, o usted lo puede poner como un error. ¿Usted qué hace como que es el deber ser dentro de modelos pequeños, manejables, Lo pone como manualitos? Lo pone como un outline. Dice, no, entonces no tengamos en cuenta este dato. ¿Sí? Sí. No tengamos en cuenta este resultado. ¿Por qué? Porque es que no hay una explicación. Ahora, eso también puede ser bueno y malo. Independientemente de que el dato sea coherente y que incluso pueda generar productividad. Claro, claro. Es que, pues, vuelvo, insisto, ahí es en donde entra la tarea de un científico de datos, a realmente entender, ok, esto sí tiene algún sentido y se devuelve y mira la lógica, mira los datos, revisa lo que ocurre y dice, oiga, es que mire, a nosotros nos pasó, le voy a poner, mire, le voy a poner un ejemplo que ocurrió con una compañía de consumo masivo. Y es que nos decía, estábamos analizando dos marcas de esta compañía de consumo masivo. Y entonces nos decía, mire, una de las marcas era de hombres, ¿cierto? Sí. De hombres, para hombres, es decir, de comunicación 100% hombres. Y la otra era una marca de comunicación 100% femenina, para mujer. Sí. Decir, hombre, hombre, mujer, mujer. Y nos decía dentro de esa marca de hombres que básicamente que la audiencia más grande que tenía interacción con esa marca de hombre eran mujeres, como todo lo contrario. ¿Me entiendes? Es decir, yo tengo una marca que es hecha para hombres, pero parecía que quienes más interactuaban con esa marca eran mujeres. Entonces decíamos, y eso salió de una inteligencia artificial, de una conclusión de una inteligencia artificial que construimos nosotros. Entonces, ¿qué decíamos? Eso no tiene sentido. Tiene que haber un error. Porque decían, imagínese, usted como gerente de marketing de esa marca, decía, no, dígame la perfilación de esa marca. Hombres, ¿no? De 25 a 85 años, que tengan tales capacidades de estos estratos económicos o de estos niveles socioeconómicos, ¿cierto? Y siempre era un perfilamiento a hombres. Y la inteligencia artificial decía, no, es que en realidad usted debería estar perfilando mujeres. Ese es un caso en donde nos salió un insight que no entendíamos. Nos tomó casi un mes y medio, Juan, entender ese insight, para devolvernos a entender por qué es que volvíamos y corríamos los modelos y volvíamos y corríamos los modelos y siempre salía, no, usted tiene que targetear a mujeres, no hombres. Entonces, aquí hay algo mal. Pero después de lograr encontrar el cuento, ¿sabe qué fue lo que nos dimos cuenta? Que efectivamente, ¿por qué las mujeres eran las que interactuaban más con esa marca? Porque eran las que tomaban la decisión de compra. Sí, independientemente de que el producto fuera para crema de afeitar. Exacto. Entonces haga de cuenta, una crema para afeitar, una crema, no sé, una máquina para un desodorante para hombres, lo que sea. Sí. Quien generaba la compra, la decisión de comprar era la mujer. Y a partir de eso, esa compañía cambió toda su estrategia de una marca de hombres, empezó a hablarle a mujeres. Pero mire que ahí ocurrió una que para nosotros nos va a tocar borrar ese dato. Y nos tomó mucho tiempo llegar a la conclusión de por qué pasa eso. Entonces, digamos que sí ocurre. Y no entendíamos cómo llegó a la conclusión. Y la verdad es que hoy usted me pregunta, no supimos cómo llegó a la conclusión. No entendimos cómo llegó, pero llegó a esa conclusión. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto fue benéfico para esta empresa. De hecho, lo hicieron, les funcionó, empezaron a targetear mujeres y ¿sabe qué pasó, Juan? Empezaron a vender más. Entonces funcionó, pero a lo que voy ese es un happy problem, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, funcionó. ¿Sí me entiende? Sí, pero si nos llenamos de happy problems, ¿cuál es el problema? No, el problema es que sí hemos tenido momentos en donde las respuestas no son lógicas. Mire, acuérdese que yo he explicado un poco, y sobre todo ahora con inteligencia artificial generativa, que hemos explicado un poco qué es una alucinación, ¿cierto? Sí. En donde se inventan cosas, hacen cosas, el problema es aún más grave. Porque hoy en día, si yo no entiendo cómo está tomando decisiones y además la inteligencia artificial alucina, usted podría salir con una campaña de publicidad completamente mal.
por ejemplo, o podría tener una comunicación con sus clientes completamente errónea. Entonces sí es importante entenderlo, sí es importante entender cómo funcionan los sistemas y cada vez reducir menos el tema del black box. Es decir, ¿a qué me refiero el black box? Yo contrato una aplicación, le mando los datos y esa cosa me escupe un resultado. ¿Y qué pasó allá? No sabemos. ¿Ese Pero resultado me funciona o no me funciona? 99.99% de la humanidad no tiene ni idea. Claro, pero el problema, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que usted cuando está haciendo, como este es un podcast más para empresarios, usted está hablando de empresas. Y cuando usted le dice a un empresario, no, tranquilo, vea, mándeme todos los datos y fresco que no tengo ni idea cómo funciona eso, pero yo lo voy a tapar de dinero. ¿Ah, sí? Ah, no, momentico, eso no me lo creo. Muéstreme bien. Y no crea, cada vez, ¿por qué lo digo esto? Porque es importante. Uno, el tema del black box, cada vez nos están pidiendo menos que no hayan black boxes. Es decir, que cada vez sean las herramientas más abiertas, que uno, por decirlo así muy sencillo, que usted pueda abrir la tapa del motor y verla. ¿Sí? Ah, venga, muéstremela, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso exige transparencia, piense que aquí hay unos temas además normativos y de ley. Es decir, cuando yo le entrego un dato a una empresa, esa empresa también tiene que salvaguardar ese dato y todo. Si esa empresa está entregando eso a inteligencias artificiales que ni siquiera sabe cómo funcionan, imagínese el riesgo que hay para esas empresas. Entonces, es que el tema no es menor. Entonces, por eso le digo, uno, en contexto empresarial, importantísimo. Hay que entender cómo funciona. Poder levantar el capó, ¿cierto? Y ver el motor. Pero eso es para empresas. Y eso es controlado. El problema que están hablando aquí ellos es más grande. Es un problema para la humanidad. Es un problema de compañías que le están llegando a millones o billones de personas y no están entendiendo cómo está funcionando. Entonces sí hay una preocupación real. Es decir, yo sí los entiendo y veo que es un tema. Y además lo que le estoy diciendo y con lo que usted acaba de decir es cierto, Juan. Antes usted, ¿qué tenía? Seres humanos programando. Entonces usted podía hacer todos los días. Venga, Juan, ¿usted qué escribió? ¿Qué líneas de código escribió hoy? No, pues muéstrame. Usted podía validar y revisar. Una inteligencia artificial hace coding no sé cuántas veces más rápido que un ser humano, 100 veces más rápido. ¿Quién va a validar eso? ¿Quién controla eso? Entonces la preocupación yo sí la veo clara, sobre todo a ese nivel de organizaciones, para esos niveles sí los veo muy claro y sí es preocupante, sí es algo que hay que ver cómo nos va. Pero nuestra preocupación debe ser, voy a poner los términos más simples posibles, nuestra preocupación debe ser que estas inteligencias artificiales autorreescriban sus propios códigos, terminen generando algo que pueda significar una amenaza para la humanidad. Total. Es que además piense que además esas inteligencias artificiales tienen sesgos humanos. Es que es lo que yo lo pongo obviamente en un contexto muy, muy agresivo, ¿cierto? Entonces imagínese que usted coge una de estas inteligencias artificiales y lo empieza a entrenar con datos nazis. Pero es que esas inteligencias artificiales no solo están entrenadas con datos nazis, también están entrenadas con Hello Kitty. Claro, entonces el problema es que a donde va es, en algún momento el algoritmo, si nosotros no sabemos cómo está tomando las decisiones, puede decidir que la forma correcta de sacar decisiones es nazi. Porque es que no supimos cuándo se reescribió el código y llegó a la conclusión que eso era lo que debía hacer. Es que esos son los riesgos a lo que le digo. Es decir, como nadie está controlando la forma en la que se escriben, ¿sí? ¿Quién le garantiza a usted que no se vaya por ese lado? O que se vaya por el lado de Hello Kitty, no importa, ¿sí me entiende? Pero entonces, digamos, cuando son riesgos de seguridad nacional, por digamos, o seguridad planetaria, o seguridad del ser humano, es grave. ¿Por qué? Si usted se pone a pensar, el ser humano es fácilmente, usted puede influenciar fácilmente al ser humano, ¿sí? Si es una inteligencia artificial, se da cuenta. Puede decir, yo puedo influenciar fácilmente a un ser humano o múltiples seres humanos y puedo empezar a tomar decisiones para que cambien su forma de comportamiento a algo que yo como inteligencia artificial considero que es lo mejor para el ser humano o no. Pues, ¿qué pasa? Usted sí puede tener unas plataformas como Facebook, como Google, como Instagram, como que llegan a millones, Pinterest, lo que sea, y puede construir toda una estrategia detrás de eso para hacer una desinformación global. Sí. Entonces sí es preocupante. Ha sucedido.
¿Y quién? Sin necesidad de inteligencia artificial, además. Claro, pero es que esas desinformaciones, esos niveles de desinformación, ¿quiénes son? Han hecho los mismos seres humanos. Sí. Ahora, si eso lo hace una inteligencia artificial, ¿cómo la controla? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque estos tipos también ofrecen soluciones. Entonces, Claro. se juntan y dicen, mire, el camino para que esto no suceda es este. Entonces, ellos Varios. hablan, por ejemplo, de unos requisitos mínimos de claridad y de trazabilidad. ¿Qué se refieren con eso? Pues hombre, es básicamente eso, que se puede hacer una validación de cómo se está construyendo el código, ¿sí? Que sea abierto, que sea transparente. Ahora, eso es una de las cosas buenas del open source. El open source es que abren los códigos y uno lo puede utilizar para construir, digamos, de alguna Construir manera. sobre lo construido. Correcto, pero entonces, digamos, También puede revisar lo que otros construyeron. pero es que eso es lo bueno del open source. Sí, por eso. Entonces, digamos, pero no todos los modelos están saliendo en open source. Es decir, hay unos que se están quedando OpenAI completamente. su nombre lo indica. Open source, Meta es Google no es open source. Pero sí han sacado muchos modelos sobre todo de inteligencia artificial de open source. Sí, claro que sí. Ok. Pero digamos que, entonces, ¿qué pasa? Primero, pues es eso. Uno es como lo que estoy explicando, que puedan levantar el capó y ver lo que está pasando ahí adentro, Ujú. ¿cierto? Entonces, ese es un primer tema. Y dos, digamos, también garantizar esquemas de seguridad. Sí. ¿Cómo logramos entender que esto se esté desviando? Por ejemplo, decir, ok, mire, está ¿Qué significa? ¿Cómo no? ¿Cuáles son los estándares que hay que cumplir para correcto. que si esto no se cumple significa que este man está haciendo lo que se Lo está voy a poner como lenguaje de programación. Si está ocurriendo esto, entonces avísenos. Sí. O si no está ocurriendo esto, nos avise, ¿cierto? Digamos como, alertas, ¿cierto? Sí, Alertas sistema que de alerten. alertas. Un sistema de alertas, por ejemplo, que también debería ser. Pero también sabe que es la otra cosa. Pues yo creo que hay una vaina que tenemos que tener la capacidad, y esa es la que me asusta un poco oyéndolo a usted, y es que estamos perdiendo también la capacidad, o tarde o temprano, pues, en estas cajas negras vamos a perder la capacidad de echar para atrás, de decir, pare, desconecte la máquina. Es que, de acuerdo a lo que dicen varias personas en otros contextos, es que sí podemos llegar a un punto de no retorno. ¿Sí? Es decir, en donde ya la inteligencia puede llegar a ser tan inteligente que no vamos a poderla parar. ¿Sí? Ese es un tema. Otro tema, a nivel ético. Si yo estoy construyendo un algoritmo que sé que hace daño, ¿lo podría decir o no? Que le Sí. hace daño al ser humano, ¿cierto? La otra cosa que también me parece importante dentro de este manifiesto que están haciendo ellos, ¿quién va a proteger a los whistleblowers de inteligencia artificial? ¿Qué son los whistleblowers? Aquel persona que está diciendo esto. Por ejemplo, Oiga, como por ejemplo... la teoría oiga, conspirativa del tipo que trabajaba en OpenAI y que se salió y que apareció muerto. digamos, pero no importa, a lo que voy es que si alguien ve un riesgo inminente, se da cuenta que hay algo que no está bien con los sistemas, ¿quién lo va a proteger? Sí. Sí, es decir, y es normal porque mire, de alguna manera no se sienten como tranquilos. También, mire, otro tema, ¿cómo se puede hacer? Presionando el tema legislativo, en donde Sí. se genere algún tipo de Yo sí transparencia. lo podemos hacer nosotros como personas en nuestros países. Eso sí, nosotros sí. Claro, podemos pero decir. mire, es que mire que todo eso se traduce al ámbito empresarial muy bien. Yo voy a montar una inteligencia artificial en mi compañía. Listo, venga, muéstreme cómo lo están haciendo. ¿Cómo podemos garantizar que esto esté bien? Esto me está ayudando. Yo lo podría auditar en algún momento dado o no, ¿cierto? Puedo verificar que esto, digamos, tengamos una validación humana o no. Entonces, fíjese que es que la discusión la podemos bajar fácilmente a una organización. Entonces, mire, dentro de las empresas que vemos, uno, muchas de las compañías no saben ni siquiera qué es inteligencia artificial ni cómo se utiliza. Dos, no saben en dónde podrían utilizar la inteligencia artificial. Tres, no entienden los algoritmos, no entienden qué es los algoritmos que están haciendo, ni el input ni el output, ¿cierto? Cuatro, no exigen, digamos, auditoría sobre lo que está ocurriendo. Es decir, piense que todas estas compañías, cualquier compañía tiene que auditarse los resultados, ¿cierto? Entonces, fíjese que todo esto es, en este momento, ¿qué pasa? Nosotros no debemos preocupar tanto por eso. Eso de alguna manera va a llegar al Congreso del país A, B, C, a la red, donde sea, y lo van a controlar. Europa seguramente es el que ¿Cierto? va a mandar la parada en esta vaina. Pero digamos que nos preocupa a nosotros a nivel empresarial. Uno, pues tener transparencia sobre lo que se está entregando. Tratar de evitar los black boxes. Porque Sí. es que piense de verdad, Juan, que imagínese que usted en la compañía de su familia le diga, no, vea, entréguele eso y les van a salir una información y vamos a empezar a interactuar con todos sus clientes
Un momentico, espere. ¿Cómo así? Si me explico, espere, dígame cómo lo va a construir, cuáles son las tecnologías que hay, cómo la va a controlar, cómo sabemos que esta cosa no va a empezar a decir algo que no es, ¿sí me entiendes? Es decir, ese mismo control que nosotros hacemos al ser humano, tenemos que hacérselo también a este tipo de tecnologías, porque es que debemos cada vez más tener menos black boxes y tener una explicación de cómo funciona su algoritmo. En nuestros países, la figura en Colombia se llama superintendencia. En su país se puede llamar distinto, pero yo creo que estamos en mora de tener una superintendencia de datos e información que regule precisamente qué es lo que se va a hacer con la información y cuáles son los algoritmos que van a trabajar de información en los datos que nosotros día a día estamos dando, ¿no? En el teléfono, o simplemente llenando un formulario en internet, o entrando a un edificio. Aquí están las teorías también conspirativas y me voy a meter en esto un rato. Y es, ¿qué pasa? Está como la persona, como decían, usted está utilizando TikTok, le está entregando información al gobierno chino. Ah, claro. ¿Sí? O usted está utilizando Meta, entonces le está dando información al gobierno americano. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Listo. La proliferación de modelos de inteligencia artificial hoy en día están incrementando de manera grande. ¿Qué significa eso? Usted tiene Estados Unidos, que está generando un montón de información y de modelos nuevos, ¿cierto? Sí. Pero ahora usted, si se da cuenta, también salió China. Y China salió con un montón de modelos nuevos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no? Inclusive la cantidad pasó con otro modelo. ¿Cómo es que se llamaba este? El que, ¿usted se acuerda? DeepSeek. Sí. DeepSeek es chino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se generan estos modelos, pues obviamente ahí podría uno estar diciendo, China, estamos entregando la información a los chinos. Y los chinos están utilizando eso para ABC. O a los rusos. Entonces, ese tipo de teorías conspirativas también podrían ocurrir en términos de la utilización de esos algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, volvió la luz. y con la llegada de la luz, pues nosotros nos vamos. Pero la pregunta, bueno, usted puede estar pendiente de estas informaciones, puede estar, preocúpese por estar un poquito enterado, no estoy diciendo que está en la vanguardia de inteligencia artificial, pero preocúpese por estar un poquito enterado de cuáles son los modelos que por lo menos intranquilidades sugieren. Y nada, esto es una tecnología que llegó para quedarse, tenemos es que aprender a manejarla, a regularla y a controlarla para que seamos nosotros los que saquemos uso de esa tecnología y no que esa tecnología o las grandes tecnológicas hagan uso de nosotros. De acuerdo. Para cerrar, Juan, que se nos olvidó el pasado, suscríbanse. Por supuesto, pero igual siempre hay un meteorito. Sí, que se suscriban. Y otro, creo que nuevamente en el contexto y los invitamos la idea de este podcast es resolver dudas que tengan ustedes sobre inteligencia artificial en la aplicación de tecnologías, de este tipo de tecnologías para sus empresas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, nos lo pueden poner en los comentarios. O un tema que quieran que nosotros revisemos o lo que sea, con mucho gusto lo hacemos. Estamos permanentemente revisando los contenidos. Entonces, también si hay alguna duda que tengan, con mucho gusto la podemos resolver. Esto es Hay para Todos. Nos vemos la próxima semana.